Ok, introducción. Antes de ver los dos capítulos 4 y 5, quiero introducir esta visión, especialmente poniendo la visión en su contexto en el libro de Apocalipsis y su contexto bíblico, porque la verdad es que son dos capítulos teológicamente importantes para entender el libro de Apocalipsis. Ok, primero, y quiero notar lo que está pasando aquí. Juan es llamado al cielo y él tiene una visión de la habitación del trono de Dios. Y de allí él recibe una nueva perspectiva sobre el mundo y sobre lo que está pasando. Entonces, inciso A, su conexión con los mensajes de capítulos 1 al 3. ¿Qué es la conexión entre la visión de 4 y 5 con capítulos 1 al 3? Bueno, la primera sección, capítulos 1 al 3 del libro, esos capítulos llaman a la iglesia ¿a qué? A vencer. Cada iglesia, al que venciere, está llamando a las iglesias a mantenerse fiel a Jesús hasta la muerte. Entonces la pregunta implícita es, ¿qué se necesita para darles la motivación para hacer lo que Jesús les manda? O sea, ¿qué se necesita para motivarles a abandonar sus pecados, a apasionarse por Jesús, a mantenerse fiel a Jesús? Y la respuesta viene en una visión de la gloria de Dios y del Cordero. Entonces, esta visión es parte del ánimo del libro. ¿Recuerdan las dos preguntas que tenemos en el libro? Dos preguntas teológicas. ¿Quién es soberano y quién es digno de recibir la adoración de las criaturas? Capítulos 4 y 5 nos da la respuesta a esas dos preguntas. Inciso B, su conexión con capítulos 6 al 19. 6 al 19. 6 al 19. Entonces, en el bosquejo ya hemos terminado inciso B de la introducción, los mensajes a las 7 iglesias, y ahora llegamos al cuerpo del libro con una visión preliminar, capítulos 4 y 5. Entonces, ¿qué es la conexión entre esta visión de la habitación del trono de Dios? ¿Qué es la conexión entre esta visión y el resto del cuerpo del libro? Capítulo 6 hasta capítulo 19 y la segunda venida de Jesucristo. Entonces, ¿cómo se relaciona la visión de la habitación del trono con el resto del libro? Número 1. Igual como la visión de Jesús en capítulo 1 introduce el mensaje de las 7 cartas en capítulo 2 y 3, la visión de estos capítulos 4 y 5, introduce la actividad de capítulos 6 al 19. Que recuerdan que vimos que el cuerpo se divide en dos partes. ¿Okay? ¿Cuál es el enfoque? ¿Qué es el enfoque de la primera mitad del cuerpo? ¿Recuerdan? 2 secciones, el cuerpo se divide. ¿Okay? Inciso A aquí e inciso B, las dos divisiones del cuerpo del libro. Entonces el enfoque de capítulos 4 al 11 es la soberanía de Dios, su naturaleza, lo que Él está haciendo para proteger a su pueblo. Número 2, Apocalipsis 4 al 11, enfoca en la soberanía y la majestad de Dios, en la adoración correcta de Él, en su protección de su pueblo. Okay. La visión de 4 y 5 sirve como una introducción a esa sección. Entonces, si capítulos 4 al 11 enfoca en la soberanía de Dios, en su majestad, en su cuidado de su pueblo, podemos decir que la visión de la habitación del trono introduce esos temas. Ese pasaje explica cómo el Cordero ha vencido y cómo ha llegado de tomar su posición como el Rey soberano sobre el universo. Vimos en la introducción que Él ha vencido, que Él ya está reinando.
Bueno, ¿cómo comenzó ese reino? ¿Cómo es que Él ha vencido? Y esos 2 capítulos nos dan las respuestas. Explica lo que está pasando con los ciclos de juicio. El trono de Dios y del Cordero es la fuente de todos los juicios del libro. Número 4 es la fuente de todos los juicios del libro. Entonces, en 4 y 5 tenemos la visión aquí de la habitación del trono y todo que sigue desde capítulo 6 en adelante fluye de ese trono. ¿Okay? Dios y el Cordero están sentados en su trono y todo que pasa en la tierra fluye de ese lugar. ¿Okay? Inciso C, su contribución al mensaje del libro. ¿Sí? Inciso C, su contribución al mensaje del libro. Yo veo capítulos 4 y 5, número 1, como una crítica del poder romano y su idolatría. ¿Okay? ¿Qué está haciendo Roma? Roma está conquistando todo el mundo. Roma se presenta, el emperador se presenta como el rey soberano sobre toda la tierra. El rey, el emperador, el imperio está diciendo, debe adorarnos a nosotros. Entonces, esta visión es implícitamente una crítica de la jactancia romana. Alguien que lea, por favor, las palabras de Kiner. La cita que tenemos ahí. La visión de Juan anima a los cristianos de Asia romana, mostrándoles que la adoración en el culto imperial es una mera farsa, una débil imitación de la verdadera adoración que se produce en la corte celestial. César no creó el universo, 4:8, y no es eterno, 4:8, y nos redimió con su sangre, 5:9. No tenía ningún control sobre la esperanza final. Nuestro conocimiento actual de los estrechos parámetros esenciales para la formación de la vida en el universo nos permite apreciar el amoroso diseño de Dios en la creación con mayor detalle que nuestros antepasados. Solo en las profundidades de la adoración, cuando nos sentimos sobrecogidos por la majestuosa gloria de Dios, todas las demás reivindicaciones de cariño y de atención retroceden a su legítimo lugar. Solo Dios es Dios y solo Él merece el primer lugar, lejos de cualquier otro amor, ansiedad o temor que pueda consumirnos. Okay. ¿Notaron lo que dice en la segunda línea? El culto imperial es una ¿qué? Una mera farsa, una débil imitación de la verdadera adoración. Okay. César no tiene ningún derecho. Él no creó el universo, él no es eterno. O sea, César no puede decir yo soy el último y el primero, yo soy el alfa y la omega, yo soy el que es y que era. No, César no puede decir esto. ¿Okay? No nos redimió César, él no tiene ningún control sobre la esperanza final. ¿Okay? Es un rey temporal puesto en su lugar por un Dios soberano. Entonces la presentación de Dios es una crítica de la jactancia romana. Las últimas líneas dice, solo Dios es Dios y solo Él merece el primer lugar. ¿Okay? Como el dragón, el emperador quiere exaltarse a la posición de Dios. Como el dragón, el emperador quiere recibir la alabanza y la adoración que solo Dios merece. Entonces, al tener esta visión, ayudaría a las 7 iglesias a ver la presión que estamos sintiendo de dar nuestra lealtad al rey o de decir, César es el Señor. ¿Okay? Esa presión de adorar a César no es nada en comparación con lo que Dios nos dice, porque Dios es el creador, es Él que nos ha redimido, es Él que tiene control sobre todos los juicios y todo lo que está pasando en la tierra. ¿Okay? ¿Me explico? Una crítica de la jactancia romana, de su idolatría y su jactancia. Número 2, Apocalipsis 4 y 5, como todo el libro, ahí deben poner todo del libro. Okay. Apocalipsis 4 y 5, como todo del libro, tiene un papel, entonces, pastoral. Tiene un papel pastoral. Jesús está preparando a las iglesias para las dificultades que están enfrentando. Pase lo que pase, Dios es soberano y el Cordero ha vencido. Un comentarista, Greg Beale, dijo, el propósito pastoral de Apocalipsis 4 y 5 es asegurar
a los cristianos que sufren, que Dios y Jesús son soberanos y que los eventos que los cristianos se están enfrentando son parte de su plan soberano que culminará con su redención y la vindicación de su fe a través del castigo de sus perseguidores. Debe ser perseguidores, ¿no? ¿Persecutores está bien? Perseguidores mejor, ¿no? Yeah. Ok. Yo lo traduje, entonces está mal. Ok. Inciso D. He notado la conexión de capítulos 4 y 5 con el mensaje del libro. Ahora quiero conectar capítulos 4 y 5 con el mensaje de la Biblia. Y yo lo pondría así. Hay ciertos pasajes en la Biblia que son como pilares para el mensaje de la Biblia. Son sumamente importantes. Son como los cenits de unas montañas bíblicas. Yo vería Daniel 7, 2 de Samuel 7 y el pacto davídico. Salmo 2. ¿Sí? Mateo 28, toda autoridad me ha sido dada. Son como pasajes claves para entender el mensaje de la Biblia. Yo entiendo Apocalipsis 4 y 5 así. ¿Okay? Es uno de los pasajes claves para entender qué está pasando en la Biblia. O sea, ¿te has hecho esa pregunta de qué es o acerca de qué es la Biblia? Si tuvieras que explicar a alguien, quizá un joven, un niño o un nuevo creyente, acerca de qué es la Biblia, qué es el punto, qué es el mensaje de la Biblia, ¿qué diría? ¿Tienes ahí en su mente una respuesta corta y sencilla en unos 10 segundos o 10 minutos explicarles acerca de qué es la Biblia? Bueno, hay unos pasajes que debes entender para poder hacer eso. Y este es uno de los pasajes, este pasaje. La historia de la redención se puede describir así. Entonces, si alguien me preguntaría, ¿qué es lo que Dios está haciendo en el mundo? ¿Acerca de qué es la Biblia? Aquí es mi respuesta. Dios está obrando en la creación y en la redención para establecer a su Hijo, Jesucristo, como el Rey soberano del universo. ¿Okay? La historia de la Biblia es lo que Dios está haciendo para establecer su reino a través de la persona de Jesucristo. Es el punto de la Biblia, el tema de la Biblia. Ese plan representa la esencia de la trama de la Biblia desde Génesis 3:15. Cuando Dios dijo a Satanás que iba a levantar la simiente de la mujer y que la simiente de la mujer iba a aplastar su cabeza, estaba hablando de su gran plan de establecer ¿a quién? Al descendiente, el descendiente, la simiente de la mujer como rey soberano sobre las naciones. Y para hacer eso tiene que quitar el rey de este mundo, el príncipe de la potestad de este mundo que es Satanás. Entonces, desde Génesis 3:15, y yo diría antes de Génesis 3:15, con Génesis 1 y 2 y la creación, el plan de Dios siempre ha sido establecer su reino a través de un rey mediador. Entonces, la trama de la Biblia se está moviendo hacia esta meta. Apocalipsis 4 y 5 describe el cumplimiento de esa promesa. Entonces, si nos preguntamos, o sea, Daniel, por ejemplo, habló de cómo recibiría el Hijo del Hombre autoridad y dominio del anciano de días. Salmo 2 habla de cómo un rey mesiánico iba a gobernar sobre las naciones con vara de hierro. Si nos preguntamos cuándo ocurrirá o cuándo ha ocurrido eso, okay, aquí tenemos en esos capítulos la respuesta. Okay. Página 48. La visión de Dios sobre su trono. Alguien que lea, por favor, capítulo 4, versículos 1 al 11. Después de esto miré y vi una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que yo había oído como un sonido de trompeta que hablaba conmigo decía: sube acá y te mostraré las cosas que deben suceder después de estas. Al instante estaba yo en el espíritu y vi un trono colocado en el cielo y a uno sentado en el trono. El que estaba sentado era de aspecto semejante a una piedra de jaspe y sardio, y alrededor del trono había un arco iris, de aspecto semejante a la esmeralda. Y alrededor del trono había 24 tronos, y sentados en los tronos 24 ancianos vestidos de ropas blancas con coronas de oro en la cabeza.
Del trono salían relámpagos, voces y truenos. Delante del trono habían 7 lámparas de fuego ardiendo, que son los 7 espíritus de Dios. Delante del trono había como un mar transparente semejante al cristal, y en medio del trono y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos por delante y por detrás. El primer ser viviente era semejante a un león, el segundo ser era semejante a un becerro, el tercer ser tenía el rostro como el de un hombre y el cuarto ser era semejante a un águila volando. Los 4 seres vivientes, cada uno de ellos con 6 alas, estaban llenos de ojos alrededor y por dentro, y día y noche no cesaban de decir: Santo, santo, santo es el Señor Dios, el Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y cada vez que los seres vivientes dan gloria, honor y acción de gracias a aquel que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante de aquel que está sentado en el trono y adoran a aquel que vive por los siglos de los siglos. Y echan sus coronas delante del trono diciendo: Digno eres, Señor y Dios nuestro, de recibir la gloria y el honor y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Muy bien, gracias. Okay. Inciso A, introducción. Capítulos 4 y 5 son parte de la misma visión, y vamos a ver eso cuando llegamos a capítulo 5. En capítulo 4 vemos a Dios sentado sobre su trono, y cómo empieza capítulo 5. El que está sentado en el trono tiene un rollo, un libro con 7 sellos en su mano. Entonces, no son dos visiones distintas, son parte de la misma visión. Y así es como los veo. Capítulo 4 describe el escenario. Okay. Capítulo 4 describe el escenario y capítulo 5 narra la trama de la visión. Entonces, cualquier historia empieza con un escenario diciéndonos dónde nos está pasando la historia. Y luego tenemos la narración, la trama de la historia. Capítulo 4 describe el escenario. Okay. Un Dios soberano, todopoderoso, sentado sobre su trono. Y es en ese contexto que tenemos la trama de la historia en capítulo 5. El mensaje básico de capítulo 4. Dios es el juez y rey glorioso, majestuoso y soberano. Y Él está sentado sobre el trono del universo y solo Él merece la adoración de la criatura. ¿Okay? Dios es un rey glorioso, soberano, majestuoso, y Él está sentado sobre el trono, no solamente de Roma, ¿okay? El trono del universo, y solo Él, como el rey soberano, merece la adoración de las criaturas. Inciso B, Dios sobre su trono. Dios sobre su trono. Número 1, Juan es llamado al cielo para recibir una nueva visión. Juan es llamado al cielo para recibir una nueva visión. Solo quiero notar aquí que a veces este versículo dice, cuando Juan dice, recibí una llamada, vi una puerta abierta y fui al cielo. Un problema que tienen los dispensacionalistas es que el libro de Apocalipsis no menciona un rapto, o sea, un rapto antes de la segunda venida. Y a veces buscan maneras de encontrarlo. Entonces, ese versículo 4, 1 y 2, cuando Juan es llamado al cielo para recibir su mensaje, se ha usado para argumentar que es el rapto. No es la iglesia que está siendo llamado al cielo. Juan, como profeta, tiene una visión del cielo. ¿Okay? Entonces, solo para decir que eso no es el rapto. Número 2. La visión de Dios sobre el trono es fundamental para el mensaje del libro. Recuerdan, ayer dije que la palabra trono se encuentra 46 veces en el libro, enfatizando la soberanía de Dios y del Cordero. Entonces ahora tenemos una visión del lugar donde Dios está sentado sobre el trono del universo. Es el centro otra vez de toda la actividad del cielo y del universo. Número 3. Dios no se describe aquí en términos antropomórficos. Términos antropomórficos. O mórficos. ¿Okay? ¿Qué significa términos antropomórficos?
¿Okay? No se describe Dios aquí con cabeza, con manos, en una apariencia humana, como en otros libros. Recuerden en Daniel 7, el anciano de días tiene cabello blanco, Ezequiel describe cómo es su rostro, etc. Entonces aquí no se describe en términos antropomórficos, como en Ezequiel y otros pasajes, sino con la apariencia de piedras preciosas y de un arco iris. Capítulo 4, versículo 3. El que estaba sentado era de aspecto semejante a ¿qué? A una piedra de jaspe y de sardio. Alrededor del trono había un arco iris de aspecto semejante a la esmeralda. Entonces solo describe en términos de colores de piedras preciosas. ¿Y qué significa esa descripción? Y otra vez, solo quiero enfatizar aquí que para entender la visión no tenemos que entender el simbolismo de cada elemento. ¿Okay? La visión así, de uno que se describe así, comunica ¿qué? Gloria y majestad. Obviamente lo que Juan está viendo no puede describirlo claramente, solo sabe que alguien está sentado sobre el trono y él es de aspecto glorioso y majestuoso. El punto es darnos, inciso B, una impresión de su suprema gloria y majestad. La persona que se siente sobre el trono en el cielo es uno de majestad y gloria trascendente. ¿Alguien que lea por favor la cita de Gregory Beale? Todos los seres celestiales encuentran su significado en su lugar alrededor del trono, y todos los habitantes de la tierra serán juzgadas sobre la base de su actitud ante la afirmación de que Dios gobierna sobre ellos desde este trono. Independientemente del mal en el mundo y de cómo causa que el pueblo de Dios sufra, ellos pueden saber que su mano controla todo para el bien de ellos y para la gloria de Dios. Okay, muy bien. Entonces es el centro de todo lo que está pasando. Entonces mencionó los seres alrededor del trono. Vamos a ver algunos de los seres. Inciso C, 49. Los 24 ancianos alrededor del trono. Okay, 24 ancianos alrededor del trono. ¿Quiénes son? Entonces los comentaristas debaten sobre eso. Dos perspectivas. Unos dicen que son 24 ángeles. Y otros dicen que son 24 representantes del pueblo de Dios. Y algunos dicen que son los dos, que son 24 ángeles que representan el pueblo de Dios. ¿Por qué? Okay. Número 1, el número 12 se usa mucho en la Biblia, en el libro de Apocalipsis especialmente, para simbolizar el pueblo de Dios. Mencioné ayer la Nueva Jerusalén con sus 12 fundamentos que representan los apóstoles, dice Juan, y las 12 puertas que representan las tribus de Israel. O son al revés, no recuerdo cuál es. El 12 y 12 representan el pueblo de Dios. Entonces aquí los 24 parece que es una representación como la visión de la Nueva Jerusalén. ¿De quién? De todo el pueblo de Dios. Israel y la iglesia. Entonces eso va contra la idea de que existen dos pueblos de Dios con dos propósitos. Una de las motivaciones de ver un rapto antes de la tribulación es decir que Dios tiene dos pueblos separados y Dios tiene que quitar la iglesia para seguir con Israel. Los dispensacionalistas tradicionales hasta enseñaron que existirá una división entre los dos eterna, que en la eternidad la iglesia estaría en el cielo y en la eternidad Israel estaría en la tierra. O sea, ya casi nadie toma esa posición. Pero esa distinción del pueblo de Dios en dos grupos no existe en el libro de Apocalipsis. Desde la perspectiva de toda la Biblia, hay un solo pueblo de Dios. La Biblia describe, por ejemplo, el pueblo de Dios en Romanos 11 como un olivo, ¿verdad? Entonces dice que Israel desobedeció y fueron ramas naturales y Dios los quitó por un tiempo del árbol. ¿Y qué hizo Dios? Nos injertó a nosotros, la iglesia, en ese mismo árbol. No sembró un nuevo árbol. Luego dice que cuando Israel
gira y se arrepiente y regresa a Dios, Dios va a volver a injertarlos otra vez en el mismo árbol. Entonces, Efesios 2 dice que Dios ha quitado la división entre los dos y ha hecho de los dos, ¿qué? Un nuevo hombre, un solo pueblo. Entonces, cuando vemos en la Nueva Jerusalén, 12 tribus, 12 apóstoles, la idea es comunicar que estamos hablando de todo el pueblo de Dios como una unidad, el nuevo hombre de Efesios 2. Número 2, la visión de los 24 ancianos recuerda a los lectores de Apocalipsis que son ciudadanos del cielo y que su lugar allí está seguro. Su ropa blanca refleja la pureza y santidad del pueblo de Dios como adoradores de Él. Sus tronos indican que ellos reinan y reinarán con Cristo. Su papel como el pueblo de Dios es adorarlo y darle la gloria que Él merece. Entonces yo los veo como 24 seres, no sé si son ángeles o seres humanos, pero son 24 personas que representan todo el pueblo de Dios. Entonces al ver a los 24 ancianos representando el pueblo de Dios alrededor del trono de Dios, en tronos, ¿qué nos recuerda? Ahí está mi ciudadanía. A pesar de lo que me está pasando aquí en la tierra, mi destino final está allí. Soy peregrino aquí en la tierra, no soy ciudadano de la tierra. Allí un día voy a vivir para siempre. ¿Y qué es mi posición allí? Voy a reinar con Él y estoy allí para servirle a Él. Y esa visión de los ancianos echando sus coronas delante del trono de Dios, del Cordero, indica que ellos reconocen que Él merece toda la gloria en eso. ¿Okay? Inciso D, el trono. Inciso D, el trono. La visión es muy parecida a la visión de la habitación del trono de Dios en Ezequiel 1. Tenemos, igual como en Ezequiel, 4 seres vivientes, un mar de cristal, el trono de Dios rodeado de fuego, los truenos y relámpagos alrededor del trono. ¿Qué comunican eso? ¿Recuerdan el monte Sinaí? ¿Qué pasó en el monte Sinaí que les dio mucho temor a los israelitas? Temblores, relámpagos, truenos. Entonces Dios estaba ahí sobre la montaña y ellos vieron esas manifestaciones del poder de Dios. ¿Y qué fue el propósito de Dios en enseñarles esas cosas? O sea, no simplemente era espantarlos. O sea, Dios estaba comunicándoles algo acerca de ¿qué? De su majestad, de su gloria. Quería crear en ellos un temor de Dios saludable. Entonces la visión que Juan tiene aquí con esas mismas manifestaciones comunica la misma cosa que comunicó Dios sobre el monte Sinaí. Número 3. Hay 7 lámparas de fuego ardiendo que son los 7 espíritus de Dios. Okay. Eso es otro símbolo en el libro que nos es difícil y otra vez los comentaristas toman páginas para argumentar sus diferentes posiciones. Yo entiendo los 7 espíritus como un símbolo para el Espíritu Santo. Okay. Y tengo varias razones por eso. Una de las razones principales es en capítulo 1, versículo 4. Allí tenemos una fórmula que es una fórmula trinitaria. ¿Saben qué es una fórmula trinitaria? Es una expresión en el Nuevo Testamento, especialmente en las cartas, que describe a las 3 personas de la Trinidad. Que la paz de Dios, el consuelo del Espíritu Santo, el amor de Cristo estén con ustedes. Algo así, que menciona las 3 personas de la Trinidad. 1:4. Juan, yo creo, está usando una fórmula trinitaria. Juan a las 7 iglesias que están en Asia. Gracia y paz a vosotros, del que es y que era y que ha de venir. ¿Quién es Él? Yo creo que es Dios el Padre. ¿Okay? El que es y que era y que ha de venir. ¿Y de quién más? De los 7 espíritus que están delante de su trono. Y, versículo 5,
de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el rey soberano de la tierra. Entonces les está dando una bienaventuranza de parte de, dice la Nueva Biblia Latinoamérica, de parte de aquel que es y que era y que ha de venir, y de parte de los 7 espíritus y de parte de Jesucristo, el testigo fiel, el rey soberano de los reyes de la tierra. ¿Okay? Entonces probablemente es una fórmula trinitaria y los 7 espíritus hablan del Espíritu Santo. Entonces, ¿por qué? ¿Okay? ¿Por qué hablaría Apocalipsis del Espíritu Santo como los 7 espíritus? Y yo les quiero ofrecer una razón posible. ¿Okay? Probablemente es una referencia, y muchos comentaristas han notado eso, una referencia a Isaías 11:2. Isaías 11:2 es una promesa de cómo el Mesías recibiría ¿okay? Al Espíritu Santo, y varios pasajes en Isaías dice eso. Isaías 61, el Espíritu de Dios estaba sobre mí, dice el Mesías. Entonces es uno de los pasajes que habla de cómo el Espíritu Santo está sobre el Mesías, y notan cómo se describe el Espíritu Santo. ¿Okay? Es el Espíritu Santo y luego da 6 atributos. Y es interesante porque la Septuaginta, que es la traducción griega del hebreo, de hecho tiene 7 adjetivos, 7 descripciones. Entonces, mira lo que dice Isaías 11:2. El Espíritu del Señor reposará sobre él, espíritu de sabiduría, de entendimiento, de consejo, de poder, espíritu de conocimiento y del temor de Dios. Entonces describe el Espíritu Santo, lo menciona 7 veces. Entonces, si eso es cierto, o sea, si eso es una interpretación correcta, es este Espíritu con 7 atributos, 7 descripciones, que hace al Mesías capaz de cumplir su tarea de juzgar y reinar. Entonces, la Nueva Traducción Viviente, ¿saben cómo traduce los 7 espíritus? Dice el espíritu de 7 aspectos. ¿Okay? Ellos están entendiendo los 7 espíritus de hablar del Espíritu Santo con 7 atributos. ¿Okay? Esa no es una interpretación inspirada. ¿Okay? Es una posibilidad, y entre todos que he leído me tiene más sentido. Número 4. El mar transparente, semejante al cristal. ¿Okay? Allí delante del trono había un mar de cristal. ¿Okay? También comunica la gloria del templo celestial, la habitación del trono de Dios. Probablemente refleja el mar de bronce enorme que estaba en el atrio del templo de Salomón. ¿Okay? Cuando Salomón construyó su templo, ¿y recuerdan cómo era el templo? Había una habitación del trono de Dios que se llamaba el Santísimo. Ahí estaba el arca del pacto, que era el trono de Dios. Dios se sentaba entronizado sobre el arca del pacto. ¿Qué estaba ahí arriba del arca? ¿Qué? Serafines o querubines, ¿verdad? O sea, ángeles, ahí sobre el trono de Dios. Luego el lugar santo, y enfrente de eso había el atrio, y en el templo de Salomón un mar enorme de bronce. Entonces parece que está presentándonos aquí con el templo, ¿qué? Celestial, donde Dios realmente está sentado sobre su trono. Es el templo celestial, o sea, ahí tiene el trono de Dios, ahí tienen los querubines, alrededor 4 querubines, dice Juan que ve. Entonces es el templo celestial donde Dios está sentado sobre su trono. Inciso E, los 4 seres vivientes. ¿Alguien que lea, por favor, versículos 6 al 8? En medio del trono y alrededor del trono, 4 seres vivientes llenos de ojos por delante y por detrás. El primer ser viviente era semejante a un león, el segundo ser era semejante a un becerro, el tercer ser tenía el rostro como el de un hombre, y el cuarto ser era semejante a un águila volando. Los 4 seres vivientes, cada uno de ellos con 6 alas, estaban llenos de ojos alrededor y por dentro. Ok,
¿Okay? Son parecidos a los serafines de Isaías capítulo 6. Isaías tiene una visión de la habitación del trono y ahí alrededor del trono son 4 seres vivientes parecidos, no exactamente iguales. Y solo quiero comentar algo ahí. Entonces, cuando Isaías ve el trono, ve cosas poco diferentes. Cuando Ezequiel ve el trono de Dios, él ve simbolismo distinto. Entonces, ¿qué es el punto? El punto yo creo que son visiones simbólicas que nos comunica algo. Si yo iría al cielo hoy, no necesariamente vería las mismas cosas. O sea, cuando Ezequiel tuvo su visión de la habitación del trono, él vio cosas que le comunicaba parte del mensaje que Dios quería que él comunicara al pueblo de Dios. Cuando Juan vio la habitación del trono, había cosas diferentes. ¿Okay? No porque Dios de vez en cuando arregla su casa diferente. No, el punto es que cada visión es distinta porque cada visión tiene elementos que Dios quiere comunicarnos de una forma diferente. El punto es que no debemos ver esos literalmente, o sea, suponer que si nosotros fuéramos al cielo, viéramos exactamente la misma cosa. Juan está viendo visiones que comunican verdad acerca de Dios. ¿Okay? Eso no quiere decir que no estaría algo parecido a estas cosas. La verdad es que no sabemos, pero no quiero que, otra vez como dije ayer, no quiero que veamos los símbolos y pensemos que hay una correspondencia exacta entre el símbolo y el cumplimiento, como vimos ayer. A veces hay una conexión muy estrecha entre el cumplimiento y el símbolo, que son muy parecidos, a veces no tan parecidos. ¿Okay? Entonces, esos seres vivientes contribuyen a la visión de la majestad de Dios. Dice que están llenos de ojos por delante y por detrás, y sus alas estaban llenos de ojos alrededor y por dentro, probablemente simbolizando la omnisciencia de Dios ahí en la habitación del trono. O sea, desde ese lugar, todo que pasa en el mundo se ve. ¿Qué es lo que Jesús dijo a cada una de las iglesias? Yo conozco tus obras, yo conozco tus tribulaciones, yo conozco tu condición espiritual. O sea, Dios sabe todo de ellos. Es Él que camina entre los candelabros. Él tiene un conocimiento omnisciente de su situación. Inciso F, la adoración en la habitación de Dios. ¿Alguien que lea 9 al 11, por favor? La adoración en la habitación del trono. Cada vez que los seres vivientes dan gloria, honor y acción de gracias a aquel que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante de aquel que está sentado en el trono y adoran a aquel que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono, diciendo: digno eres, Señor y Dios nuestro, de recibir la gloria y el honor y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Entonces Dios es el centro de atención, de enfoque en el lugar, y la actividad principal es su adoración. La adoración comunica 2 verdades principales acerca de Él. Inciso A, Dios es digno de recibir alabanza de sus criaturas, y Él es digno porque Él es ¿qué? Creador de todo. En capítulo 5, el Cordero será alabado porque Él es el Salvador de todo. Aquí Dios es adorado porque Él es creador de todo. Ahora, el Nuevo Testamento nos enseña que Jesús fue Él en la Trinidad que creó el universo, pero en esta adoración Dios es adorado primero porque Él es el creador de todo. Y recuerdan el punto que hice antes. César no es el creador de todo. O sea, él ha creado el imperio quizá, pero la verdad es que Dios es el creador de todo. Entonces solo Él, no el emperador, merece la adoración de la criatura. ¿Okay? Eso es el escenario, capítulo 4, y nos prepara para la trama, la acción en capítulo 5. ¿Okay? Entonces, ¿qué es el punto de esos 2 capítulos juntos? Aquí en capítulo 5 encontramos la respuesta.